Gracias por estar aquí todos. Damos gracias por nuestro ser. Damos gracias por toda la asistencia maravillosa y divina que tenemos. Damos gracias por todo esto que nos une, nos convoca en este tiempo, aquí ahora. Damos gracias por la presencia del arcángel Samuel. Gracias por la presencia del arcángel Miguel. Damos gracias por nuestro amado maestro Sananda, por Lady Nada. Damos gracias por todos los seres maravillosos, por cada uno de nosotros, por nuestra madre amada Pachamama. Gracias, 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 gracias. Gracias por este tiempo. Les pedimos su asistencia divina en amor, en conciencia, para que podamos integrar cada vez más y acompañar este proceso evolutivo, universal. Gracias, gracias, gracias. Así es, hecho está. Bien, mis amados. Hoy nos convoca un tema precioso y divino, con un lenguaje universal. Cuando hablamos de amor, me gustaría escuchar 3 o 4 hermanos que puedan expresarme qué es el amor. El motor más bonito de la vida. ¿Más? ¿Qué te hace feliz? ¿Alguien más? Hermanita, el amor es una forma de expresar un sentimiento que tenemos hacia los demás, ¿no? Es bueno, y aparte hacia nosotros mismos también, ¿no, hermanita? Para mí ese es el amor. Precioso. Ay, Para sí, Celine. para mí es la energía más maravillosa que te hace vibrar en lo más alto. Hermoso. Precioso, precioso. ¿Es verdad? Lo que cada una ha expresado en su experiencia, su sentir, ¿qué es el amor? Cabe decir que al amor le cantan, le escriben con maravillosas palabras, lo romantizan mucho. En mi experiencia, el amor era tan grande, tenía tanta imaginación para romantizar el amor, ni qué decir del amor platónico. Cuando escuchaba canciones de amor, eran mis favoritas. En mi adolescencia, en mi crecimiento. Era una enamorada del amor, pero totalmente imaginario. Sí lo sentía, por supuesto, pero lo alimentaba con lo que yo, de lo que sentía, le agregaba, lo idealizaba y le agregaba muchísimas cosas más en una fantasía, en una imaginación sin límites. Recuerdo
escuchar a un cantante precioso, español, Julio Iglesias, Armando Manzanero. Siempre terminaba llorando de tanto sentimiento que me provocaba las letras de sus canciones. Y como bien dijo una hermana, es el sentimiento más hermoso. Ahora el sentir en nosotros, los seres humanos, son momentos. Hoy sentimos, siento ahora, siento alegría, pero si me suena el teléfono y me dan una noticia triste, ¿qué voy a sentir? Tristeza. El sentir son momentos, son ¿en base a qué? A circunstancias. Humanamente nosotros procesamos estos momentos y los expresamos como sentimientos. Sentimientos que pasajeros. Aquí habemos muchas mujeres. Las mujeres somos especialistas en esto, del sentimiento, porque dramatizamos mucho, como les decía recién, tenemos una imaginación sin límites y lo llevamos a extremos. Tal es así que podemos estar o muy alegres o muy tristes en cuestión de minutos. Entonces siempre provocamos en estos sentimientos grandes desequilibrios, porque también trae otras consecuencias. Muchas veces frustraciones. Todo esto es nuestra humanidad, hermanitos. Naturaleza humana. Y esta semana preciosa, hermosísima, porque pudimos aprender, yo aprendí bastante, de energía no sabía nada. Diferentes hermanos nos entregaron su tema y su sentir. Entonces, como siempre decimos, ese puzzle que empieza a encajar piezas. Y iniciamos la semana con el tema todo es energía. Todo es energía. Allí en una forma sencilla, que no encontré en ningún libro, porque los comenzaba a leer y ya me aburría, porque no los entendía, con palabras sencillas y claro también porque es el tiempo, ahora es el tiempo de la comprensión para nuestra evolución. Ahí entonces aprendimos que tenemos dos tipos de energía. Nos decía el hermano, yo lo anoté cuando él habló, cuando entregó el tema, porque habló tan sencillo y lo asimilé y tan rápido y dije, esto lo voy a anotar por si me lo olvido para volverlo a repasar. Él nos hablaba que nosotros como humanos tenemos una energía densa. Recién les estaba explicando el por qué, porque es una naturaleza humana, porque también biológicamente, ya lo sabemos, ya tuvimos todos esos temas preciosos, nosotros somos densos, porque estamos en nuestra mayor parte siendo carbono, como biología. Entonces, no podemos contener o recibir y mantener energía de alta vibración. Hoy la hermanita Quinché nos habló de las frecuencias vibratorias. Ayer se habló de la energía taquiónica. Entonces hay una gran diferencia cuando de energía se trata de un ser
que está en un cuerpo biológico denso y de un ser que habita y tiene otro tipo de biología en otra frecuencia. Hay una gran diferencia. Pero si añadimos esto también a todos esos muchísimos años que se vivió con un velo, con una separación, entonces no es fácil entender, comprender qué es el amor incondicional o qué es que el amor es la fuerza más poderosa del universo. No era fácil. Nosotros al amor, como humanos, lo entendemos, lo comprendemos y lo vivimos desde el ego en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque, a ver si nos escuchamos, el amor nos hace felices. ¿Qué estamos diciendo ahí? Nosotros le ponemos una condición al amor que nos haga feliz, que nos hace feliz. ¿Lo condicionamos? Cuando nosotros hablamos del amor, hablamos en términos posesivos. Mi esposo me ama, quiero que me ame más, quiero que me lo demuestre. ¿Qué decimos? ¿Cómo estamos entendiendo el amor? Lo estamos mirando, entendiendo y hablando desde un amor condicionado, un amor que no es libre, le estamos poniendo límites, exigencias. ¿Por qué? Justamente por toda nuestra densidad, por esa energía en la que nos movíamos. Y voy a hablar porque a medida que vamos comprendiendo, recordando, a medida que nuestro ser interior crece, entonces allí sí vamos a navegar y viajar en el amor incondicional. Lo vamos sintiendo, le vamos también con nuestro sentido común a analizar, a observarnos y vamos a ir fluyendo en ese amor. Ayer hablábamos de experiencias personales que a través del amor se manifestaban poderosas energías. Cuando hablamos de amor, no podemos decir que en forma de energía, que el amor esté compuesto por, como el átomo, protón, electrón, porque el amor es neutro. El amor nos une a todo, a todo ser creado. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Elevándonos en frecuencia, porque el amor mismo es, y el amor tiene su frecuencia. Ahora, ¿cómo la sentimos?
o cómo la aumentamos, porque vamos a hablar con palabras humanas, porque es como nos entendemos. Cuando nosotros expandimos esta conciencia y comenzamos en este proceso, y más como tribu, con temas maravillosos, temas que no son del hablar para afuera, porque primero lo vivimos, lo tenemos que integrar para después decir, porque nadie va a dar lo que no tiene. Yo puedo hablar muy bonito, pero si yo no lo tengo integrado, ¿ustedes qué van a recibir? Palabras, vibración y frecuencia, es energía, es experiencia. El amor en sí, que por supuesto proviene de la fuente y viaja por todo el universo. Yo escuché hablar de multiuniversos también, pero no voy a hablar de eso porque no lo sé. No sé nada de eso. Yo voy a hablar de lo que sé, de lo que viví, de lo que experimenté. Cada ser en diferente nivel vibracional y diferente hábitat vibracional, porque ocupan como nosotros ocupamos, estamos aquí en nuestra madre Maica, cada ser ocupa un espacio y es una comunidad o como se llame. Cada ser es parte de ese amor que proviene de la fuente, pero no es parte en forma individual, porque el amor es y es en cada uno de tal manera que en la frecuencia que esté, donde esté cada ser, nos une en la misma conciencia. De tal manera que no podemos expresar en palabras, habiendo vivido, habiendo venido a esta tierra, en diferentes encarnaciones, diferentes procesos y experiencias para experimentar, hemos sido, ya lo hemos escuchado más de una vez, hemos sido diferentes personajes. Ahora, yo tengo otra pregunta. Si yo en esta experiencia fuera una asesina, yo les pregunto, ¿habita el amor en mí? Sí, desde luego, está en todo. ¿Quiere expresar algo? ¿Una respuesta? Hola, Manita. el amor habita en ti, sí, aunque seas un asesino, porque el amor es tu esencia, no la experiencia que estás viviendo como asesinar a alguien es solo el personaje, no tiene nada que ver con tu ser interno. Lo que pasa es que al venir a vivir la experiencia, olvidamos que somos amor, olvidamos que el amor está en nuestra llama trina, el amor, la sabiduría, el poder. Entonces, lo veíamos el otro día en el tema que compartí con ustedes, que
nos olvidamos de eso y en la experiencia vamos cayendo en los excesos, en el deseo, en el poseer y en tantas cosas que caemos en un desequilibrio, pues. Pero sí, está el amor en todos, asesinos, violadores, lo que sea, el amor está siempre. Ese es mi sentir. Precioso y perfecto. ¿Alguien tiene una duda de lo que acaba de expresar la hermana Lekyung? No, pero quería expresar algo que me vino ahora en este momento que estaban hablando de algo tan fuerte, ¿no? Y me pasaron un millón de cosas en mi sentimiento y sentí como cuando hablamos del plan álmico y que venimos acá, vení hermanito, vos me vas a ayudar a vivir esta experiencia, entonces quiero vivenciar la experiencia de que tú seas el transporte, de que yo me vaya en ese momento para trascender. Entonces tú sos como el transporte de que ese hermanito se tiene que ir. Y no es por odio ni por maldad, sino porque le estás haciendo un favor de que se actuó así, que a tal momento tú les quitas la vida para que se vaya a otro plano. Entonces no quiere decir que no tengamos amor, simplemente es un plan álmico. No sé, lo sentí así recién en este momento. Bien. ¿Alguien más quiere expresar algo? La hermana Lekyung justamente tocó el tema de la llamatrina. Cualquier persona, cualquier humano que ha venido a vivir una experiencia y que tuvo un personaje o tiene un personaje, es eso, es un personaje. La hermanita Mariana ahora hablaba de plan álmico. Un plan álmico en un personaje, que también tiene que cumplir ese plan álmico en personaje. Con la ilusión esa misma de la separación, con el miedo, con el velo, con la ausencia, porque todos los seres humanos se preguntaron de dónde venimos, a qué venimos, y no hayan respuesta. ¿Hasta cuándo fue ese momento de no hallar respuesta? Hasta que se aprendió o se recordó, o fue también el tiempo perfecto en forma universal a que todos viviéramos un cambio, un proceso evolutivo a punto de darse universalmente. Cuando nosotros experimentamos la verdad, la fuerza, el poder, el amor en nuestra llama, como bien decía la hermana Lekyung, en nuestra llamatrina. Cuando nosotros dijimos yo soy, cuando primero realizamos ese proceso tan profundo de ir hacia adentro, de observarnos, reconociéndonos, aceptándonos el personaje ese que éramos y lo que en verdad somos, cuando llegamos a esa cámara interna, y hubo, en mí yo lo puedo expresar como un grito, porque fue algo que tenía que ser. El reconocimiento de mi yo soy, de mi ser, como decía la hermana Lekyung, en esencia, de quién en verdad soy. Ese ser que viene en forma evolutiva a vivir esta experiencia aquí. Esto lo hemos reconocido y creo que lo tenemos todos los que estamos aquí bien integrado.
Qué precioso y maravilloso. Ahora, ¿vamos a quedarnos solo con esto? No, estamos viviendo un proceso evolutivo y no nosotros solos, es universal. Y creo comprender que en este proceso lo está viviendo desde la fuente, y no conozco todas las razas, pero desde la fuente, la que está más cercana, la otra, hasta nosotros que ya estamos ya casi al final, porque somos el planeta origen, la escuelita, y lo vamos a hacer todos al unísono. ¿Alguien se preguntó por qué y a qué proceso evolutivo? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Hay razón? El amor es a eso estamos llamados. Desde el planeta origen hasta el que está más cercano a la fuente. A una conciencia de unidad plena, perfecta. A eso estamos llamados. Esa es la evolución. El amor perfecto en la conciencia de unidad de todos. Cuando más de una vez escuchamos mensajes o al maestro Quien, no es que porque esté en una frecuencia vibratoria altísima, sea más elevado o más, o sea mejor que nosotros que estamos aquí en este proceso de transformación de carbono a silicio para poder contener otra frecuencia vibratoria mayor. No es más aquel que nosotros, porque cada uno de nosotros o de otros seres en evolución somos iguales en la conciencia de unidad y en el amor. ¿Qué hace esa fuerza poderosa? La unidad. Y cuando hablamos de unidad, ¿qué entendemos por unidad? ¿Podría decirme algo que entiende por unidad? Hola, se me ocurre cuando uno, o sea, desde la vibración de la palabra, incluso unidad proviene del uno. El uno, el uno, eh, el uno es el todo, el uno no tiene polaridad, el uno es la fuente, es la fuente que todo lo es Dios Padre Madre, por lo tanto, conciencia, unidad, necesariamente para mí tendría que ser conciencia de que somos todos parte de uno y del uno como fuente. Bueno, sí, cosas que se me resuenan de las palabras. Si resuene porque vibra en uno y es verdaderamente. Somos uno, somos la fuente. El ser andrógeno es uno, yo soy una. En él es uno en mí.
el maestro ascendido que estuvimos, los preciosos maestros, son uno en mí, yo soy uno en ellos. Eso es el amor. Ese es el amor. ¿De qué vale si vamos a nuestra llama trina? Tenemos el poder, la sabiduría. Y yo pregunto, ¿de qué sirve tener todo el poder si no tengo el amor? ¿De qué sirve tener todo el poder? ¿Cómo aplico ese poder si no tengo amor? ¿O de qué sirve saber tener toda la sabiduría y no tener el amor? Puedo en sí tener la sabiduría y la puedo complementar con poder, pero si no tengo amor, ¿tendría fuerza? ¿Sería unidad en todos? ¿Sería verdad? La energía misma taquiónica, que nosotros, la hermanita Kinye tan maravillosamente explicó, lo llamamos milagro, está contenida dentro del amor. Todo en sí está dentro del amor, porque no hay nada, absolutamente nada, arriba, fuera del amor, o abajo. El amor es todo. Hermanita, quería decir algo, es que todos tenemos amor, lo que pasa es que lo desviamos porque nos enseñaron a pensar con lo de arriba, ¿no? La cabeza. Y cuando pensamos con el cerebro del corazón, ahí nos damos cuenta de que es todo amor. Y cuando yo decía de jovencita que me llamaba la atención, que decía, mejor regalo que le puedo dar. En una experiencia preciosa, cuando recién ingresé a la tribu, en una experiencia preciosa me habían pedido para hacer una meditación y yo quería hacer una meditación porque no sabía cómo hacer una meditación y tenía mil cosas así de, no, yo no puedo, no, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé hacer. Y la hermanita que me pidió eso, sí, claro que puede, sí. Fue tanto de aquí adentro que pedí asistencia para hacerlo, para poder hacerlo, porque conscientemente no sabía ni cómo, ni qué decir, pero en una forma tan genuina de saber de que me estaban escuchando, que era escuchada, no con palabras, pero sí en mi sentir, pedí asistencia. Y fue precioso, porque se elevó todo, se elevó mi alma, se elevó mi ser. Fue maravillosa esa experiencia. Tal es así que cuando abrí los ojos, porque primero la bebí, la sentí el amor, sentí a los seres que me asistían, que vibraban conmigo. Ese instante, que cuando abrí los ojos, yo estaba mirando el cielo y vi colores preciosos alrededor del sol, colores que nunca había visto de esa manera.
alrededor, en forma circular alrededor del Sol. Y ahí abrí cámara y fluyó. Somos uno, eso es amor, es la conciencia de la unidad. ¿Y cómo elevamos? Es desde aquí. Nosotros como humanos elevamos la frecuencia para tener esa vibración maravillosa, acceder, porque densamente, biológicamente, somos densos aún porque somos humanos, pero tenemos, creyendo y queriendo y trabajando como lo estamos haciendo, ese poder divino de elevarnos, de elevar nuestra frecuencia y fluir en ese amor, que yo diría, y digo, es perfecto, porque es lo que nos une a todo ser. Luego de esa meditación, ¿saben, hermanos? Yo me gusta mucho escribir lo que de aquí siento. Y cuando lo hago, ni una sola palabra sale de aquí, ni la pienso. Tomo una lapicera y agarro el papel y fluye, y escribo. Sin leer, escribo lo que siento. Y salió unas palabras que después las publiqué en el muro, en el chat, y me sorprendió. Y era tan sencillo, pero tan profundo, porque vino de mi ser, de mi ser, que es amor. Y decía que me elevaba, y todo lo que yo veía, los pájaros, los árboles, la tierra, las personas, humanos, animales, era uno con ellos. Lo que veía, lo sentía siendo uno con ellos. Ese es el amor y la fuerza más poderosa del universo, porque contiene todo. Esa energía maravillosa, que es la energía K, que es en sí la conciencia de unidad, es la fuente misma. Entonces es ahí que yo puedo decir, yo soy la fuente. ¿Y por qué? Porque no hay un tiempo lineal. Si bien estamos viviendo un proceso evolutivo, podemos decir en el aquí y ahora, en este eterno presente, que el amor perfecto, aún en esta densidad biológica, yo lo puedo experimentar. ¿O acaso de lo que estamos aquí, hay alguien que no haya experimentado el amor incondicional, el amor divino perfecto de la fuente? ¿Hay alguien que no haya tenido una experiencia? Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia. Y es eso que podemos decir, es la fuerza. Es la fuerza más poderosa. Aún en la densidad, es la fuerza más, porque no hay nada más abajo. El amor lo cubre todo, todo está contenido en él.
Hoy hablábamos de un asesino serial porque estaba viviendo un personaje, pero ese asesino serial tiene la misma cámara secreta que tenés tú y que tengo yo. Vino a vivir una experiencia, un aprendizaje. Y en su proceso evolutivo contiene el amor, su llamatrina. Hoy puedo ser la más divina, la más perfecta, en conocimiento, en sabiduría, pero si mi llama de amor no está en equilibrio con el poder y la sabiduría, no soy nada sin amor. Ustedes se imaginan, porque vuelvo a insistir lo de la llamatrina, ustedes se imaginan usar todo el poder que pueda tener. El maestro Sananda decía que por medio de la fe, si tuviéramos fe, trasladaríamos una montaña al mar. Bien. Es un poder grandioso. Fe, creer. Yo tengo el poder. Y si no tengo amor, ¿cómo usaría ese poder? La energía neutra, que no te entiendo mucho en términos de energía, de funciones, es la energía de la fuente. Y en este proceso evolutivo es lo que estamos llamados a hacer. Todo conformado, porque evolutivo evoluciona, avanza, pero todo conformado en perfecto diseño, para que así sea, se le llama física cuántica, se va evolutivamente cumpliendo perfectamente en cada ser. Yo no sé mañana, y lo decimos siempre, qué va a pasar, qué va a ser. Lo que sí sé que he experimentado en mi ser, primero a mi ser, que es amor, divino amor. Y qué precioso y divino es como humana abrazarme, amarme, sentirme. Y esto lo puedo hacer a través de mi ser. Amar la experiencia, cada una de ellas que viví como humana. Porque antes no lo comprendía. Antes era sufrimiento. Hoy, en esta fuerza de amor, hay comprensión. Entonces yo amo esa experiencia de humana, que aún la voy a seguir teniendo, ya en una forma más de comprensión y de crecimiento para mi ser mismo en este proceso. Entonces hoy estoy en un estado, no me atrevo a decir neutro, porque soy humana, pero sí estoy en un estado
de armonía, de equilibrio, y es divino. Y no importa la experiencia, hermano, hermana, que estemos viviendo, que nos toque vivir, que venga la experiencia. Porque hoy en conciencia, esa experiencia es una evolución para mi ser. Y bienvenida sea la experiencia. Ya la puedo ver como humana desde otra forma. Entonces, este amor es una poderosa fuerza para que pueda yo seguir evolucionando. Antes, quizás antes, podría haber sentido mucha tristeza, mucho sufrimiento, miedo, sentimientos de pérdida, miedo a perder. Hoy puedo sentir, hablar y hacer en esta fuerza poderosa mi equilibrio, porque hoy comprendo que estamos evolucionando, viviendo experiencias, aprendizajes muchas veces para nuestro ser, y comprendo que soy uno en ti y tú eres uno en mí. Esa es la fuerza más poderosa del universo. Aún en esta energía chi, en esta densidad humana, es maravilloso haber podido encontrarme, reconocerme. Y pienso que es como en cuentagotas a este ser divino que soy. Es como cuentagotas la comprensión. ¿Me explico? Porque recién estamos, decía el hermanito, tratando de despegar los ojitos. Somos bebecitos pequeñitos. Así que esta divinidad de amor, que es la fuente, y que sos tú y soy yo, si en esto que es tan limitado para contener energía nos provoca equilibrio, armonía, imagínense cuando estemos en otro estado que podamos contener más de esa fuerza poderosa en nosotros. Igualmente, hoy como estoy, es perfecto y doy gracias, soy una agradecida eterna de vivir aquí ahora. Quizás, claro que sí, que va a haber mucho más para comprender, pero es perfecto lo que hoy comprendo y estoy agradecida porque ahora sí puedo decir vivo. Puedo decir vivo porque escuché, sentí mi yo soy, mi ser. Entonces, ¿qué me puede sacar de esto? En un taller,
en un tema, nosotros vamos afirmándonos, reconociéndonos, y vemos que ese ser está por cada partícula, por cada poro, lo que habita aquí, en ti, en mí. Entonces, se exterioriza, sale, y va a convocar a miles, porque como ya hemos escuchado, ya no hay tiempo, a miles más. Y no siento, practicando, más que practicando, viviendo el desapego. No me preocupa mi hija, mi nieto, porque el amor es, y todos somos uno. Entonces, ¿qué me puede mover de esto? Sé que van a venir y que va a haber experiencias, pero en la medida que este ser que habita, el tuyo, el mío, comprendamos nosotros un poquitito más, lo recordemos, lo vivamos un poquitito más, nada nos va a sacar. Es el amor, es la fuerza. Antes era hacia afuera, hoy es hacia adentro. Y de adentro hacia afuera. Por eso no me va a preocupar ni mi nieta, ni mi hijo, porque es la fuerza más poderosa del universo. Y todos somos uno, es la conciencia de unidad. ¿Alguien quiere expresar experiencia, sentir sobre este tema? Amor, la fuerza más poderosa del universo. ¿Quiere aportar algo de su sabiduría? Adelante. Buenas noches, mis amorositos. Precisamente la experiencia. Quizás en mi vida yo no, como les había comentado, yo no había tenido así mucho acercamiento a lo que realmente era el amor, ni de hecho, pues no. Pero cuando llegué aquí con ustedes, me di cuenta de que había amor. Sentí ese amor desbordado. Lo sentí, o sea, ustedes me enseñaron a observarlo en mí y pues en inicio fue hasta chocante porque obviamente pues, no los conocía, no sabía quién eran, no, pero lo sentí y es como si lo hubiera rescatado en mí, porque no lo sentía así, en mi vida nunca lo sentía así. Entonces, y obviamente, pues lo exterioricé y obviamente iba en desborde porque, pues, era la primera vez, entonces era maravilloso y fue precioso
Ahorita creo que estoy tratando de manejarlo, pero es lo más hermoso, es lo más hermoso. Eh, Fue chocante en el momento porque pues no lo había tenido así tan cerquita o no lo había visto en mí, la verdad, no lo había visto. Entonces, nada, agradecerles por enseñarme a verlo en mí. Gracias. Te amo, mi hermana, te honro. ¿Alguna hermana más quiere expresar? Hola, Sarita. Yo aquí como siempre poniéndote tanta atención porque este tema está demasiado hermoso. Bueno, yo cuando tú iniciaste, que hablabas de cuando nos poníamos a escuchar canciones y esas cosas, yo empecé a reírme porque a mí me pasaba como a ti. Y uno en la juventud escuchaba aquellas canciones de amor y se hacía uno toda una historia, pero en su imaginación, ¿verdad? Y a veces llegaba y yo a veces con alguna letra de alguna canción yo sufría, pero después yo decía, ¿por qué yo sufro por eso? Sí, es una canción, pero era que uno se creaba todo un mundo en el romance, en el amor. Pero yo yo salí muy joven de mi casa también, que me tocó trabajar y hacer cosas. Cuando estuve un poco alejada y sola, mis noches eran un poco pues tristes y se me hacían largas porque yo vivía siempre pensando que qué pasaría si en algún momento mi papá, mi mamá o algún hermano le pasaba algo, moría o fallecía. Y ya me hacía todo una historia con eso y yo sufría, yo lloraba. Y era como aquella cuestión porque yo en ese tiempo le tenía como ese miedo o no sé cómo explicarlo a la muerte. Yo decía, ¿cómo voy a enfrentar yo el momento en que alguno se me vaya o cosas así, ¿verdad? Em, Todavía no ha sucedido de que alguien así, pero bueno, la primera persona cercana que yo perdí, ¿verdad? Que se fue mi abuela, mi abuela paterna, perdón, porque la maternos no los conocí mucho. Y nosotros crecimos con ella y yo recuerdo, a mí me dolió un poco, pero no fue tanto. Entonces, yo cuando la vi a ella ahí, ya descansando, me hice una idea, digo yo, está bien, ella está bien, la despedimos y todo. Luego mis otros dos fallecimientos, porque para mí siempre eso era como el enfrentarme a lo más terrible, ver a alguien partir, que fue el del papá de mis hijas, que murió hace un año. Yo recuerdo que él murió en mis brazos y que cuando ya él no tenía signos de vida, yo ya con él no teníamos ninguna relación más de 7, 8 años que nos habíamos separado, pero siempre llevamos como una bonita amistad. Y él falleció así en mis brazos, le dio el infarto en mis brazos y yo recuerdo que cuando eso pasó, yo lo abracé tan fuerte, pero yo no sentí esa tristeza, sino que yo sentí como una alegría y lo despedí con mucho amor. Y yo recuerdo que mis palabras nada más fueron y le dije, ve hacia la luz, busca la luz, estás volviendo a casa y sé libre. Recuerdo que fueron mis palabras que le dije y yo lo despedí con tanto, pero con tanto amor, pero no fue con sufrimiento, sino que fue con ese amor, no sé cómo explicarlo, fue algo muy, muy hermoso. Luego ahora, hace casi ya 22 días, ¿sí? Se fue la mamá de él, que era la señora que yo pues estaba cuidando desde tantos años. Yo hice esa elección de ayudarles a cuidarla porque ella necesitaba cuidado. Yo a ella la vi como una madre y la sentí como una madre más para mí, porque ella desde que me conoció y me recibió, y ella con mis dos hijas, ¿verdad? Que están todavía una está pequeña,
Ella fue también una abuela excelente, entonces ella necesitaba mucho cuidado ya que la acompañara. Y para mí fue un placer atenderla. Entonces recuerdo que cuando ya ella falleció, estaba acostadita ahí en su camita para alistarla para todo. Y yo la veía, pero la veía con un amor y con una sonrisa porque, bueno, su rostro quedó muy lindo y todo. Y yo lo que hacía era sonreírme con ella y agradecerla y decirle que yo la amaba tanto y que por el amor que ella me dio y nada, y no los despedí con ese sufrimiento. Y ese era mi temor de toda la vida, que cómo iba a enfrentar yo el momento cuando alguien se me fuera. Pero con todo lo que nosotros acá, pues, ya en ese despertar, como decías tú, ese que ya uno va sintiendo que ahora es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, cómo comprende uno ese amor y saber que ya ellos van para cuando una persona ya le toca pues trascender, están volviendo allá, a la fuente, a la luz, y, y ya uno comprende eso de que, porque a uno antes, en el antiguo paradigma, como hemos hablado, a uno le pintaban, le hacían una imagen de la muerte como lo más trágico y lo más terrible, y con esas representaciones que tienen, ¿verdad? Lo más feo. Y para mí ya cuando llega ese momento, yo siento que lo que es como una luz hermosa, es como el desprenderse y es como volver a la libertad. Entonces ya ahora al tener uno esa conciencia, ese conocimiento de que el trascender no es lo terrible, sino que es algo hermoso, entonces ya uno no lo va a ver con esa tristeza, sino que lo ve con amor. Y para mí esa es como una experiencia muy, muy bonita porque para mí antes era un sufrimiento terrible imaginarme en el momento en que alguien que me rodeara, alguien que yo quisiera, se me fuera. Y, y ahora yo lo digo que yo lo veo con un amor y me da alegría y me da felicidad despedirlos más bien en lugar de sentir tristeza y dolor. Es mi amada. Vamos comprendiendo y aquello que no entendíamos en comprensión, vemos que es amor, es evolución, son otros planos. ¿Alguien más quiere expresar? Gustaría compartirles una experiencia divina que hoy comprendo, que hoy integro. Hoy la comprendo, hoy la integré. Saben que muy jovencita me casé y con una persona que no tenía mis costumbres, éramos muy diferentes en nuestra crianza, diferentes valores, y un gran maestro para mí. Y en esa experiencia yo traté de adaptarme, aprendí a hablar el idioma que ellos hablaban, siempre para agradarles, para integrarme a ellos. Y fue una experiencia que realmente lo maravilloso que viví fue ser mamá. Y en esa experiencia, bueno, hubo 10 años de muchísimo, como éramos tan diferentes en culturas, en valores, fue de muchísimo sufrimiento para mí. Y bueno, vivía en la casa de mis suegros me echaba, mi suegra se caía en el piso porque trabajaba así su personaje, se caía en el piso para llamar la atención cuando no podía controlar alguna situación de sus hijos de la casa y se desmayaba.
Y yo corría, yo me acuerdo que estaba embarazada con una panza grande y corría a socorrerla, a levantarla. Y la hija mayor me decía, déjala, está actuando. Pero aún así, yo intenté, por amor, ya tenía mi bebé, siempre traté de integrarme a la familia, de adaptarme y buscaba agradar, adoptaba sus costumbres, que no era poca cosa, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, barrer toda la casa, hacer por tradición, por costumbre, un mate cocido en un brasero. La casa tenía todo, pero era la tradición, prender fuego con carbón, quemar la yerba, el azúcar. Bueno, aprendí muchísimas cosas. Agradezco la cultura indígena que me enseñó las plantas medicinales, a entender el poder de las plantas para nuestra salud. Y saben que yo tuve que tomar mis hijos y venir a mi país, porque bueno, esta persona no, aún separada, me iba a molestar, y como la cultura de ese país permite que el hombre sea el hombre y tiene todo el poder, una vez me trajo a sopapos, literal, en plena calle, por varias cuadras, y pasamos por un carro que estaba lleno de policías, de militares con unas metralletas largas, y a ninguno se le movía una pestaña, pero me traía empujones y sopapos. Yo chiquitita de unos 50, digo sopapo, apenas me hacía así, yo ya volaba, porque él era enorme, y descendiente de alemanes, con raza guaraní. Entonces, hermanos, cuando me tuve que venir a mi país, porque realmente mis hermanos sanguíneos habían tomado conocimiento de la situación, porque yo, por vergüenza de lo que estaba viviendo, de lo que vivía, no decía nada. Y muchas veces tenía marcas en el cuerpo, en la cara. Yo ocultaba y no hablaba por vergüenza. Y cuando vuelvo a mi tierra, pasan los años. Y por las redes, mis hijos empiezan a tener comunicación con su papá. Agradezco haber tenido la inteligencia o la sabiduría, o como se llame, de nunca haberles relatado a ellos estas experiencias mientras estaban creciendo. Haber tenido eso, agradezco mucho, porque yo, cuando mi mamá o alguna hermana decía algo, yo trataba de que mis hijos no escucharan, en referencia a esos años de mi vida, porque siempre había un reclamo, ¿no?, de parte de mi familia, y palabras muy feas hacia él. Pero yo trataba que los niños no supieran la situación, porque entendía que la relación que yo tuve con él, la comunicación que tuve con él, no es la misma que puede tener un hijo con su papá. Y estuvo acertado, porque pasaron los años y los hijos se encuentran al papá por las comunicaciones estas que estamos usando. Y lo invitan a venir a Uruguay. Y yo ya estaba casada otra vez, con más hijos. Los hijos que tuve con él, divinos, bien parados en la vida, con el mayor con un trabajo maravilloso, con casa, con familia. Mi hija también casada, con su casa, con su esposo, su familia. Y bueno, yo no sé cómo fueron sus tratos entre ellos. Lo que sí sé
es que tuve la divina oportunidad, que en el momento no me daba cuenta, ¿no? Pero yo hoy considero que fue divino eso. Cuando supe que venía, yo le digo a mi esposo, ¿qué te parece si acondicionamos el cuarto de uno de nuestros hijos, que venga a nuestro dormitorio por los días que va a estar, para que él no gaste en hotel y pueda disfrutar más y pueda estar quizás un poco más de tiempo con sus hijos? Ya habían pasado 20 y pico de años que no se veían, que no se conocían prácticamente. Mis niños eran pequeños cuando yo vuelvo con ellos a Uruguay, que hasta de contrabando me los tuve que traer porque él no me firmó el permiso. Las experiencias que uno vive. Y mi esposo dijo sí, y acondicioné un dormitorio, traje a mi hijo en mi dormitorio, y le brindé un cuarto y lo recibo en mi casa. Divinos y amados hermanos, yo trabajaba de noche y trabajaba en la salud, y cuando venía lo encontraba él tomando tereré, charlábamos, él me decía, bueno, voy a ir a ver a una hija o al hijo, y era todo. Cuando él se va a ir de mi casa, ya para el Paraguay, me agradece, sinceramente me agradece. Y yo recuerdo que fui a trabajar ese día, agradecida yo y sintiéndome yo una privilegiada de haberle podido brindar a él lo que a mí fue negado en esa experiencia. Entonces hoy comprendo que en sí la fuerza más poderosa es el amor. Y ese amor, hermano, no es ajeno. Es nuestro ser. Y yo tuve ese privilegio en esa densidad humana y falta de conciencia de muchas cosas que hoy yo reconozco. Yo no, Entonces, hermanos, qué maravilloso que es el amor y qué fuerza que tiene para trascender cualquier experiencia, sea la que sea, y transformar, porque es amor, es la fuerza más poderosa. Yo en ningún momento tuve un pensamiento de decir, pero me pegó, me insultó, me echó, me amenazó. No, hermanos, en ningún momento recordé nada de eso. Entonces estoy muy agradecida por haber integrado, por haber comprendido. Eso es el amor. Es poderosísimo. ¿Alguien quiere compartirnos una experiencia? Me hiciste recordar algo, me hiciste recordar algo que hacía 1000 años que no me acordaba, cuando el padre de mi hijo, no es que se quedó en mi casa, pero el padre de mi hijo, que cuando mi hijo tenía 1 año, él se fue del país con la amante, que nunca como que nunca lo procesé, o sea, no sé, fue raro porque no es que sufrí ni lloré, ni, es como que lo puse como en otra página. A veces yo pensaba si era que lo tenía guardado, por qué con tantas expectativas que habíamos tenido de futuro, de para toda la vida, ¿no? Casados,
ese engaño a mí me dolió tanto, pero inconsciente, porque no lo acepté hasta llegué a aceptar a su novia, que un día la vi cuando estábamos en un shopping y mi hijo, mi sobrina me dijo, tía, vamos a pasear, porque yo estaba como muy dolida, porque sabía que mi marido estaba con otra mujer, pero él no me lo quería decir. Y mi niño tenía 9 meses, 10 meses. Y entonces me lo vino a buscar y se lo llevó a pasear. Me dijo, lo voy a buscar para llevarlo a pasear. Entonces mi sobrina me lleva a pasear y me llevamos a distraernos, no sé qué, yo bárbaro, vamos, fuimos al shopping y pasamos en la plaza de comida y había un niño que gritaba, mamá, 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 y yo miro así, era mi hijo, que me estiraba los brazos y me había visto, y estaba el amante de mi marido con en ese momento era marido, porque no estábamos divorciados ni nada, ¿no? El papá de mi hijo, y yo con un aplomo respiro, mi sobrina me dice, ¿qué vas a hacer? Voy hasta la mesa, le doy un beso al amante de mi marido, hola, ¿cómo estás? Le doy un beso a mi ex marido, a mi marido en ese momento, y agarro a mi niño, ¿no? Y le digo, discúlpenme, lo voy a llevar a pasear para que se calme, en un rato lo traigo de vuelta. Y fue tan loco, porque no tuve bronca, fue como algo tan increíble. Y bueno, y después me acordé hoy también que un día él vino a ver a mi hijo o sea, mi hijo tiene 23 y lo vio a su padre 4 veces. Y una de las últimas veces vino a Uruguay porque él ahora está viviendo en Panamá y, y no le presté la casa, pero sí me pidió el auto prestado, mi auto que tuve en ese momento, que ahora no tengo más, y se lo presté. Y yo, para ir con el niño que tenía otro y su mujer. Y a mí no me dio para nada pesar. Y llevó a mi hijo a pasear y todo. Después me lo rompió y no nos hizo cargo, pero eso fue otro tema y tampoco me puse mala ni nada. Pero lo que es el amor incondicional. Y mi hijo me lo agradeció muchísimo porque pudo pasear con su papá y bueno, lo que, lo que es, ¿no? Qué maravilloso. Te amo muchísimo, Sarita, no sabes todo lo que te adoro y te honro y me encanta el tema y gracias, gracias, gracias. Amo, hermana, te amo, te abrazo. ¿Alguien más quiere expresar una experiencia, un sentir de este maravilloso tema? Más que tema, amor. Decir algo que me quedó en el tintero, que hoy lo quería decir y se me pasó, que para mí siempre era muy importante decir, regalarle un pedacito de tu corazón a alguien. Y eso lo sentía, no sé, porque después analizándolo, que verdad, porque de donde nace el amor es el corazón. Entonces, poderle regalar un pedacito de tu corazón a alguien es también regalarle un pedacito de que somos uno. Entonces, cuando yo te regalo un pedazo de mi corazón, la persona también te regala ese pedacito, porque somos todos uno. Y qué maravillosa expresión de que humanamente puedo comprender, entender de amor, de la fuente es amor, que cada uno de nosotros tenemos el poder de elección, de reconocernos, aún así en esta biología que se va transformando esta energía, de reconocernos, de sentirnos como seres de luz,
o seguir siendo densos o eligiendo ser densos. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso vivir aquí ahora, estar aquí, que hemos decidido estar aquí, en esta unidad perfecta y comprensión humana, no hablando de la expansión de nuestra conciencia que vivimos evolutivamente con todos los seres. En este aquí ahora como humanos, qué precioso, qué divino, elegir estar, elegir sentirnos en unidad. Qué precioso es. Hasta podría usar una palabra que quizás no es tan espiritual, pero sí Hola, hola. Vamos a esperar un momentito a ver si regresa Sarita. Mientras les voy a comentar que ahorita que Sarita decía eso de que qué maravilloso que podamos elegir, obviamente elegir vibrar alto o vibrar bajo, pero en un principio en principio del tema, cuando ella comentaba sobre qué era el amor,